Buenas tardes. Un saludo para los miembros de la Junta Directiva, mis compañeros, a los socios de ALUES y a los fieles seguidores de este ciclo de conferencias. Comienza hoy el tercer trimestre de nuestro ciclo de conferencias con una muy especial dedicada al pintor de nuestra tierra, José Antonio Lozano, que el próximo octubre cumpliría 100 años. Sus 8 amigos han organizado durante todo este año una serie de actividades que ellos han llamado Año Lozano. ALUES, nuestra asociación, no podía quedarse al margen de estos acontecimientos y se siente orgullosa porque hayáis querido formar parte en nuestra programación, cuyo uno de sus fines precisamente es conocer y reconocer lo cercano, lo nuestro. Don Andrés Gómez Flores, nuestro amigo y conferenciante de hoy, organizador entre ellos de estos actos, será quien nos acerque a la figura, vida y obra de nuestro centenario pintor. Personalmente, porque tuve la suerte de conocerlo, me uno con vosotros a este homenaje, deseando éxito en vuestro objetivo y dándoos las gracias por estar entre nosotros. A continuación va a hacer la presentación del conferenciante, nuestro amigo también, que otras veces nos ha dado conferencia, Juan Ángel Fernández. Gracias. Pues sí, voy a tratar de hacer un perfil aproximado de escritor y periodista que hoy va a protagonizar esta charla, esta conferencia en torno al gran maestro José Antonio Lozano, Andrés Gómez Flores. Es un perfil aproximado de la personalidad de este conferenciante y empezaremos por hablar de mi conocimiento y relación con Andrés Gómez, que comenzó además de una manera francamente personal, especial, algo peculiar, en una tertulia radiofónica que compartimos sin conocernos a finales de los años 60. Estoy hablando de los años 60. Esa tarde flotaron en la charla de la radio como mensajes subliminales y ciertamente elevados algunos de los nombres de los que ya de por sí solo hubieran justificado una estrecha amistad anterior de habernos conocido, claro. Casuística, dardos dirigidos sutilmente al tertuliano desconocido. El caso es que en aquel encuentro comenzó a hablarse por parte de Andrés Gómez del pianista de jazz Thelonious Monk, de la nueva novela americana protagonizada por la Beat Generation de Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Gregory Corso, etc., o del siempre cercano espiritualmente Bob Dylan. Mucho tráfico para un primer conocimiento accidental, mucha coincidencia. El romance amistoso ya asomaba para nuestro inminente futuro hasta hoy. Luego, paulatinamente con los años, fui conociendo a un hombre de profundos sentimientos humanísticos, enérgico en su moral y convicciones, siempre muy documentado y realmente impecable en su profesión de periodista comprometido. Profesionalmente tocó techo para mí el momento en que arrinconó al director en nuestra emisora de radio de la cadena SER en Albacete, exigiéndole el permiso pertinente sí o sí para conectar con Madrid aquella extraordinaria noche del 23F y cortar por lo sano la emisión de música militar que nos había impuesto la tercera región militar, una vez que estalló el golpe de Estado y que protagonizó el capitán general Milán del Bosch. Afortunadamente nadie supo nunca qué hubiera pasado. Consiguió precisamente esa conexión con Madrid y para que todo el Albacete supiera qué era realmente lo que estaba pasando en Madrid y en el golpe de Estado. Pero digo que nadie supo nunca qué hubiera pasado con los 4 compañeros que hicimos guardia aquella noche en la emisora si aquel histórico golpe militar hubiese triunfado. Andrés Gómez Flores siempre ha sido prisionero de su imaginación, de sus sueños, inventándose publicaciones ejemplares como La Seda, una revista local impecable, digo local de Albacete, impecable, culta, ácida, exigente, humorística también, pobre en patrimonio, pero enormemente exuberante y millonaria en personal e ideas, los que componíamos toda aquella redacción dirigida precisamente por él, por Andrés Gómez. Un trueno era La Seda, como la primera emisora Antena 3 en Albacete o la primera plantilla del diario Lanza, ediciones dirigidas por él sin dar un paso atrás pese a las presiones y amenazas que en algún caso tuvo que soportar,
pero su toque fundamental de hombre respetable siempre ha sido su dedicación a la bondad de la humanística, dedicando tiempo y palabra a personas y hechos respetables y heroicos en algunos casos. Poco asistidos también, todo hay que decirlo por lo general, en la crónica a veces desesperadamente costumbrista de esta ciudad. Por Andrés Gómez ha pasado toda la historia de la guerra civil en Albacete, toda digo, no solo la de los ganadores, también la de personajes claves y memorables de aquellos tristes años, José Prat o don José Prat, y la reciente de un hombre honrado como Blas Bañón, acaba de publicarse. Lleva en las librerías, no sé si lleva una semana o 2 semanas. O el trasfondo de aquella aventura insólita que fueron las brigadas internacionales en Albacete. Precisamente por eso tiene un valor añadido su presencia hoy en esta charla, por su dedicación y admiración hacia un hombre de costumbres e historia conservadoras, como José Antonio Lozano. Un personaje, Lozano, con un despliegue descaradamente intimista hacia la persona, una sensibilidad especial hacia la ilustración, la música, la sabiduría, el dominio, la conversación que le hizo ser grande para ser eterno, Lozano. A Andrés Gómez Flores, semejante presa, no se le podía escapar viva. La mimó y cuidó desde sus primeros encuentros hace muchos años y le siguió los pasos siempre de cerca hasta su último suspiro. Lozano le quiso mucho y le respetó siempre, guardándole una admiración a veces disimulada con algún improperio oportuno o inoportuno, según se mire, otras con el vistoso silencio y la mirada de Lozano, la mirada del maestro. Ahora, hoy, esta tarde, es él, Andrés Gómez Flores, quien le devuelve aquella mirada a José Antonio Lozano. Buenas tardes. Muchas gracias en principio por su asistencia. Ya ustedes se habrán dado cuenta de que Juan Ángel Fernández es amigo mío. No solo amigo mío, es muy amigo mío. Si no, no habría dicho las cosas que ha dicho. Me gustaría muy brevemente hacer una introducción sobre el año Lozano que estamos celebrando a lo largo de todo el año. Se va a ver como 8 o 10 exposiciones, la publicación de 4 o 6 libros, conferencias. Se está preparando un documental. Juan Ángel organizará un festival de jazz en memoria de Lozano. El ayuntamiento pondrá su nombre a una calle. Habrá un mural y un mosaico también en la ciudad, una placa donde estuvo la sala estudio y donde vivió Lozano. En fin, en el taller, un taller de pintura que ha organizado la Universidad Popular. Todos están colaborando. A nosotros, el grupo de amigos que nos denominábamos la banda de Lozano, porque él graciosamente nos lo puso, se nos han ocurrido estas y muchas más cosas, pero nosotros no tenemos capacidad para hacerlo. Si es posible, la celebración del año Lozano es gracias a 2 apoyos a los que ahora quiero reconocer públicamente. Uno, el apoyo institucional, ayuntamiento, diputación, junta de comunidades, y el apoyo incluso privado, como el caso de Global Caja, que nos han permitido con su aportación económica sacar adelante con la mayor calidad los libros, los catálogos y todo lo que estamos haciendo. Pero quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias a alguien sin cuya ayuda no hubiéramos podido dar ni un solo paso. Es la familia de José Antonio Lozano. Sus 3 hijos, que están aquí presentes, 2 están aquí presentes, María Dolores y Luis, más Pepe, que no está aquí, han puesto a nuestra disposición y en nuestras manos todo lo que hemos necesitado. Desde las obras de su padre, los cuadros, las pinturas, los dibujos, todas las fotografías del archivo de su padre, los documentos, las cartas, toda la correspondencia de su padre, en fin, todo. Gracias a ellos podemos organizar con cierta seguridad y cierta confianza este año Lozano, y la mayor parte de esa información se verá reflejada en la vida del pintor José Antonio Lozano, cuya biografía estoy preparando para que salga a finales de año. Así que era para mí muy importante y una obligación de todos nosotros dar las gracias a los hijos de José Antonio Lozano.
Cuando entraba por ahí hace un rato, me preguntaba qué clase de público habría. Suponía que habría gente que conoció a Lozano, gente que lo trató, pero pensaba que también habría gente que ni lo conoció ni lo trató. Pensando fundamentalmente en ellos, he improvisado ahí 8 líneas a modo de retrato improvisado que se complementa con el retrato que hemos estado viendo anteriormente, que es un apunte que hizo el pintor Miguel Cano. A Lozano se le podría definir con 2 palabras, o mejor dicho, si hubiera que definir a Lozano con 2 palabras, serían amistad y generosidad. De manera que siempre que estemos hablando de José Antonio Lozano, siempre estaremos haciendo un elogio de la amistad y de la generosidad. Tenía toda la autoridad moral, por veteranía y por sabiduría. Era un hombre libre, sin complejos, que ocultaba su profunda timidez detrás de esa apariencia de falsa antipatía que fue su coraza siempre. Capaz de fascinar a sus oponentes y de asombrar constantemente a sus amigos, tenía esa gracia un poco ácrata de quien ha ido y vuelto tantas veces antes de que los demás hayamos siquiera echado a andar. Para nosotros era, lo decíamos cuando hablábamos entre nosotros, el último hombre del Renacimiento. Era una manera de definirlo porque José Antonio Lozano reunía todas aquellas capacidades y habilidades humanísticas del Renacimiento. Era pintor, pero no solo era pintor, era dibujante, era cartelista, era muralista, era artesano, organizaba sus propios lienzos y los de otros pintores, incluido Benjamín Palencia, era decorador, era un bon vivant, era un gran gourmet, era un magnífico escritor, como nos demostró en sus colaboraciones periodísticas y también en sus diarios y sus memorias. Lo reunía todo. Le hubiera faltado, para ser un hombre auténtico del Renacimiento, la música. Nunca tocó un instrumento musical, como dije el otro día en el Teatro Circo, pero silbaba muy bien, lo cual compensaba una cosa con otra. Yo no les voy a hablar a ustedes de la pintura de José Antonio Lozano, primero porque no sabría hacerlo, y segundo porque habrá otras personas que en conferencias posteriores son especialistas y les hablarán mejor que yo de pintura y de José Antonio Lozano. Yo lo que les voy a contar son 5 o 6 cosas que sé de José Antonio Lozano. Esa fotografía que tenemos ahí, que debe ser de cuando él tenía unos 35 o 40 años, no sé si a finales de su etapa en Murcia o al inicio de su etapa en Yeste, es mi foto preferida, es la foto que más me gusta de José Antonio Lozano y esa va a ser la portada del libro de sus memorias. José Antonio Lozano nació en Yeste el 4 de octubre de 1919. En Yeste habían confluido 2 sagas familiares, los Lozano por un sitio y los Guerrero Milán por otro. Lozano fue el quinto hijo varón del matrimonio compuesto por Jesús Lozano y por Dolores Guerrero. Nació en la calle La Orden cuando su madre tenía ya 42 años. A José Antonio Lozano le pusieron los nombres de José Antonio Francisco de Asís, José Antonio por su abuelo paterno, Francisco de Asís por su abuelo materno y por la coincidencia del día en que nació, el 4 de octubre. Acababa de producirse en 1917 la Revolución Soviética. En 1918 acaba la Primera Guerra Mundial y se expande por todo el mundo la llamada gripe española, que no era española, sino con un virus que provenía de China, pero se le aplicó el nombre de española. En aquel ambiente, en aquellas circunstancias mundiales,
en un pueblecito de nuestra sierra, en Yeste, entonces pésimamente incomunicado, vino al mundo José Antonio Lozano. José Antonio Lozano pasó su infancia como un niño cualquiera de pueblo de entonces entre la gran casona familiar de Yeste y la finca del Toril. Sus padres tenían 3 fincas, Pinos Blancos, El Puerto y El Toril. Pinos Blancos y El Puerto, que luego se llamó El Puerto Milán, estaban dedicadas a la industria de la madera de los pinos y el esparto. En El Toril se concentraba toda la actividad agrícola. Y la vida de Lozano pasó a caballo de una casa a otra. Entonces, a pesar de que está muy cerca el Toril, las carreteras eran muy malas y se acababa de construir el pantano que había anegado las tierras más fértiles de la zona, había empobrecido a los propietarios de aquellas tierras y había imposibilitado acceder directamente desde Yeste, con lo cual para ir de Yeste al Toril, a poquísimos kilómetros en donde estaba la casa de los Lozano, había que dar la vuelta por Elche de la Sierra y Letur. Se tardaban horas y horas en llegar. Esta foto que estamos viendo es la del padre de José Antonio Lozano, Jesús Lozano. En el Toril, un grupo de 6 o 7 casas sin luz. Él recuerda que la única luz era mediante candiles de aceite, sin teléfono. Para llamar por teléfono había que ir a la aldea siguiente de Fuente Higuera. Lozano tuvo sus primeras clases con un profesor andante, de aquellos que antiguamente iban dando clases por las aldeas y los pueblos, que se llamaba, de una manera seguramente premonitoria, Tiziano. Tiziano Vellaneda era su profesor. Él dice en uno de sus textos, ya he dicho que Lozano escribía muy bien, he entresacado aquí 8 para irlos intercalando con lo que yo les diga. Él decía: mis antepasados fueron menestrales, personas humildes y sencillas que cultivaban la tierra y el ganado. Yo repartí mi infancia entre la casa de Yeste y el cortijo del Toril, en donde pasé largas temporadas con mi padre Jesús, con mis padres Jesús y Dolores y con mis 3 hermanos. Fui a la escuela en el Toril y allí aprendí no solo a leer y escribir, sino también la técnica de la papiroflexia, eso de hacer figuras de animales con el papel. Todo me lo enseñó mi maestro don Tiziano Vellaneda, un maestro formidable de Talavera de la Reina. Después de la primera educación en el Toril, para estudiar el bachillerato, Lozano viene a Albacete y queda como interno en la Academia de don Camilo Gaude. Sobre esto escribe él: fui literalmente desencajonado en Padre Romano 4, donde aquel mítico ser que fue don Camilo Gaude había de ir arrancándome de la mejor manera posible el pelo de la dehesa que yo traía. Estaba estudiando el bachillerato en Albacete, pero no pudo terminarlo. Estuvo desde el 31 hasta el 36, porque en el año 36, cuando iba a hacer el último curso, le sorprendió, estando en Yeste, la Guerra Civil. Los sucesos de Yeste famosos que acontecieron previamente y la Guerra Civil de julio del 36, que para él supone el primer mazazo en su vida. En los primeros días, quizá en la segunda semana después de empezar, últimos días de julio o primeros de agosto, no recuerdo, sus 3 hermanos mayores, Jesús, Francisco y Joaquín, fueron asesinados con 27, 23 y 21 años. El primero de los hermanos había muerto previamente de una enfermedad. Quedaban 4. Asesinan a 3, que sabiéndose perseguidos habían escapado de Yeste, ocultándose en una aldea de Jaén que se llama Pozo Halcón. Allí, con otros compañeros y amigos de Yeste, porque no fueron ellos solos, eran 8 o 10, por la noche mientras dormían los asesinaron a todos. A los pocos días, en el pueblo y en plena calle,
asesinaron también a su tía Polonia, la hermana de su madre. A su padre lo detuvieron y pasó toda la guerra encarcelado en el penal de Chinchilla. A su madre la obligaron a venir a Albacete y trabajar como lavandera en las lavanderías de las brigadas internacionales. De manera que, deshecha la familia, se quedaba solo José Antonio Lozano con 17 años. Sabiendo además que lo estaban buscando también para matarlo como a sus hermanos. De manera que lo que hizo fue lo siguiente. Un día que fueron a casa, y al oír los golpes en la puerta que llamaban para buscarlo, se lanzó por la ventanilla de la cámara y cayó sobre unos olivos centenarios que había plantados a la espalda de la casa. Allí, entre aquellas ramas, pasó la noche. A la mañana siguiente, con las primeras luces, andando, llegó al Toril, a la casa de su familia, en donde estaban los que se ocupaban entonces de los menesteres, Francisco y Asunción. Lozano les cuenta la situación y es el peligro que corre y llaman al mulero de la casa, que se llamaba Maroto. Maroto se asusta y se niega a ayudarle porque, llorando, le dice que si le ayuda van a acabar con él y con su familia también, y le aconseja que se vaya. Le aconsejan que espere a que llegue la noche y que por la noche se vaya andando hasta Nerpio. La manera de irse a Nerpio es alcanzar primero el río Teivilla y luego pacientemente seguir el curso de Teivilla, kilómetro tras kilómetro, hasta llegar a Nerpio, en donde vivía una tía suya. Llegó a Nerpio, ya digo que no tenía todavía los 17 años. Llegó a Nerpio, lo recibieron en casa de sus parientes y parecía que allí estaba a salvo. 4 días después llegaron los mismos que habían asesinado a sus hermanos buscándolo. Llamaron a la puerta y apareció eso que José Antonio Lozano solía llamar mi ángel tutelar, el ángel que le salvó la vida varias veces y que debía trabajar a destajo porque siempre estaba despierto para él, de día y noche. El ángel tutelar aquel tenía forma de hombre, se llamaba Emilio y lo apodaban el Nieves. La familia de Lozano vivía en el primer piso y el Nieves vivía en el piso superior. El Nieves era jefe del Frente Popular de la zona. Se encaró con aquellos muchachos y, como era su jefe, les dio las órdenes bien claras. El chaval está aquí, pero si queréis llegar a él tenéis que pasar por encima de mi cadáver. No se atrevieron, naturalmente, a matar a su jefe y se fueron. Ahí salvó la vida nuevamente José Antonio Lozano. Estando en Nerpio, parece que empieza a hacer una vida normal, pero no sabe qué es de su familia, no saben todavía que sus hermanos han sido asesinados, quiere ver a su padre y a su madre y aprovecha una ocasión en que alguien que tiene una tienda, un comercio en Nerpio va a venir a Albacete a comprar mercancías y se viene con él, porque lo que quiere y lo que necesita urgentemente en ese momento es saber de su familia y sobre todo ver a su madre. Llega a Albacete y ve a su madre, que ya les he dicho que trabajaba para las brigadas internacionales forzosamente. Él dice lo siguiente en sus memorias: encontré a mi madre fuerte, sin abdicar ante tantísima adversidad, y allí, viviendo con ella, estaban mujeres de otros reclusos como mi padre. La madre le aconseja que no vuelva ni a Nerpio, ni mucho menos a Yeste, y que emprenda camino hasta Campo de Criptana, en donde tiene otra parienta. De manera que se va hasta Campo de Criptana, a casa de su tía Pura, creo recordar que se llamaba, y su tío Antonio. Estando allí, lo movilizan para que tome parte en la guerra. Lo moviliza el ejército republicano y él se suma al ejército republicano. Tenemos la hoja de movilización. Con esa hoja le obligan a que se incorpore al ejército de la República. La historia de la guerra, en el caso de José Antonio Lozano, es muy curiosa, como la mayoría de las cosas que le pasaron. Combatió en los dos frentes. Primero,
en la República, con la República, que eran los que lo habían alistado, y finalmente con las tropas de Franco. Ahora les contaré cómo sucedió. Con la República llegó hasta Extremadura, y estando allí le sucede otra cosa. Conoce a uno de sus jefes, que es el pintor mexicano David Alfaro Siqueiros, que había venido a luchar con las brigadas internacionales desde México y que tenía entonces el grado de coronel en las tropas republicanas de Extremadura. Naturalmente Lozano no sabía quién era Siqueiros, lo supo después, cuando estuvo estudiando pintura en Murcia. Lo conoció en un pueblecito que se llamaba Estrella de la Jara y escribió lo siguiente sobre aquel encuentro, sobre Siqueiros. Dice en su diario: era uno de los seres más espectaculares que he contemplado y tratado. Alto, fornido, cabellos alborotados, con unas botas altas, un pantalón bridge, una camisa caqui, correaje marrón, cazadora de cuero y una gorra de plato con visera de cuero, a más de una pistola preciosa con las cachas blancas de nácar. Esto es algo que no se te puede borrar nunca de la memoria. Estando en Extremadura, en la 52 Brigada Mixta, junto a un grupo de soldados de la República, 6 u 8, fue detenido por las tropas de Franco. Los llevaron a los campamentos de los franquistas y los sometieron a interrogatorio con el fin de hacerles juicio sumarísimo y fusilarlos. Nuevamente, el ángel tutelar de Lozano le salva la vida, de la siguiente manera. En los interrogatorios, el jefe del campamento franquista le pregunta a Lozano, porque Lozano dice que es de Yeste, le pregunta si conoce a un tal Pepe Llopis, hermano de su tío Juan, farmacéutico de Criptana. Lozano le explica que sí, que no solo lo conoce, sino que es su tío, y que tanto él como su mujer y su hijo han muerto. Le dice que no es de Criptana, sino de Yeste. Y el brigada, amigo de su tío Llopis, resulta ser de Elche de la Sierra. Se apellida Giannini, dice Lozano, y es primo de mi amigo Pablito Chuleta. De manera que lo que le propone este brigada Giannini es, en principio, mantenerlo en prisión y le sugiere si estaría dispuesto a pasarse a las tropas de Franco. El Lozano le dice que es lo que más desea del mundo. De modo que a los otros 6 o 7 los fusilaron y Lozano salvó la vida y fue enviado al hospital de campaña como practicante y enfermero. El periplo por la guerra, ahora ya con las tropas de Franco, le lleva desde Extremadura hasta Valladolid, Lérida, Pandals, Cabrera de Arcos, el frente de Gandesa, Balaguer, llega hasta el frente del Ebro, donde toma parte en la batalla. Allí dice que es cuando por primera vez entró en combate, en la batalla del Ebro. Llegó hasta la frontera de Balaguer, Cervera, Berga, Solsona y Cardona, y ya finalizando la guerra bajó hasta Cuenca. Él decía que el último día de su actividad tomaron Cuenca y durmieron en un templo de San Pedro, que luego él ha pintado muchas veces. Aquí vuelve a sucederle algo curioso. Están con sus compañeros en el interior de la parroquia y para calentarse hacen un fuego con unas tablas y unas cajas y unos paquetes que encuentran por allí. Estando todos alrededor del fuego calentándose, parece que en las cajas había una granada y estalló. De los muchachos que había alrededor, murieron 2 o 3 y Lozano volvió a salvar la vida. Al fin, con la guerra terminada, Lozano se reencuentra con su madre en Albacete y con su padre, que lo es puesto en libertad del penal de Chinchilla, y vuelven los 3 a Yeste.
sin saber con qué van a encontrarse, sin saber nada todavía de sus hermanos, sin saber si la casa sigue en pie o no sigue en pie, si ha sido desvalijada o no, no saben qué se van a encontrar. Curiosamente, me contaba Lozano, a la casa no la habían tocado. De manera que tratan de rehacer la vida como pueden, ahora con unas circunstancias bien distintas. Dice Lozano en sus memorias: yo quedé hijo único después de la guerra. Y en Yeste me mimaba la familia y me mimaba todo el pueblo. Me malcriaron. Tanto cariño me echó a perder. Yo era el más pequeño de los hermanos y así me crié de consentido. Lo que hace en Yeste es decidir volver a Albacete a terminar el curso que había quedado interrumpido por la guerra, termina ese curso de bachillerato, hace los cursos correspondientes de magisterio, vuelve a Yeste y parece que el paso siguiente es el de los estudios universitarios. Su padre está empeñado en que estudie farmacia en la Universidad de Granada, pero Lozano no quiere estudiar farmacia. Él quiere, sobre todo, ser pintor. Piensa que no sería feliz ni podría pintar si tuviera que pasar la vida en una rebotica. Lozano ignoraba entonces que se puede ser pintor, y muy gran pintor, y ser farmacéutico, como es el caso de nuestro Alfonso Quijada, que era pintor magnífico y farmacéutico, al que luego Lozano reconoció numerosas veces como el mejor pintor de Albacete. Cuando le decían que él era el continuador de la obra de Benjamín Palencia, que por su edad era el patriarca de la pintura albaceteña, que era el mejor, que era el más grande, Lozano decía siempre: no os engañéis, yo no soy el más grande. El pintor más grande que ha dado Albacete es Alfonso Quijada. Eso mismo se lo he oído decir algunas veces a Godofredo Jiménez también. Así que podía haber sido farmacéutico y pintor. Más tarde, cuando conoció a Quijada, fueron íntimos amigos. Está debatiéndose entre si estudiar farmacia o no estudiar farmacia y darle un disgusto a su padre. Y en ese momento aparece un personaje clave en su vida. Hay un escultor murciano que se llamaba Antonio Garrigós, que había sido desterrado de Murcia por un asunto de faldas, según creo, y había ido desterrado a parar a la aldea de la Gralla, una aldea de Yeste. Era hombre religioso y solía acudir a misa. Y un día, dice Lozano, al salir de misa de 11, me encontré con Garrigós, ese Garrigós. Y hablando le dije que mi afición era la pintura. Garrigós le pidió ver lo que estaba pintando, lo llevó a su casa, se lo enseñó y le dijo: tú tienes que ser pintor. Es más, tienes que ir a Murcia y además te voy a presentar al mejor pintor de Murcia, que va a ser tu maestro. Bastante le había dicho ya a Lozano que si tenía pájaros en la cabeza con aquella idea de poder estudiar pintura en Murcia, y de la mano de Luis Garay casi sale loco de alegría. De manera que se lo piensa y finalmente decide irse a Murcia. Dice que un día, sabiendo que le daba el disgusto más grande de su vida a su padre, hizo el petate y se fue a Murcia. Cuando llega a la estación de Murcia en el año 46 y baja del tren, en el andén está esperándolo Antonio Garrigós. En ese momento no lo puede llevar a ver a Garay, porque Garay está en Valencia resolviendo unos trámites de papeles que le devuelven su cátedra de trabajo. Garay, que fue su maestro y luego sería su suegro, era republicano y había sido desposeído, depurado, expulsado del trabajo, expulsado de todas partes, incluso le habían quitado la beca a su hija Carlota.
Y en esos momentos en que Lozano llega a Murcia, Garay está en Valencia resolviendo ese papeleo porque parece que lo reintegran a su cátedra. De manera que hacen algo de tiempo por allí con otros pintores. Garrigós le presenta a escultores y pintores murcianos hasta que vuelve Garay y ya entra en contacto con él. Dice de Garay: Garay supuso para mí el ser o no ser. Sin Garay yo no hubiera sido ni por asomo el que soy. Guió mis primeros pasos y me dio aquel gran consejo. No se te ocurra imitarme, me dijo. Si quieres ser pintor, pinta como quieras, pero sé tú mismo siempre. Yo supe por voces amigas cómo Luis Garay había sido poco menos que lapidado por un canónigo al que luego hicieron rector magnífico y posteriormente obispo de Astorga, Juan de Dios Valibrea, que lo dejó en la puñetera calle y que también desposeyó a su hija Carlota de su derecho a la beca de estudios. Los dos hombres, Lozano empieza a aprender y a estudiar con Garay, los dos hombres se conocen perfectamente el uno al otro. Lozano sabe que Garay es republicano, Garay sabe que Lozano es falangista. ¿Cómo es posible que hubiera aquella unión, aquella fusión y aquella amistad permanente siendo tan diversos como estamos acostumbrados a ver que sucede ahora? Sencillamente porque se propusieron los dos, motu propio, sin comentarlo, no hablarse jamás de política, el uno al otro ni el otro al uno. De manera que José Antonio estudiaba, se hospedaba en una pensión y asistía a las clases en el estudio que Garay tenía en la calle de la Gloria y también le acompañaba a las clases que daba en la Escuela de Bellas Artes. Conoció por aquella época a todos los pintores y artistas de Albacete con los que asistía a las tertulias que se hacían en las cafeterías y en la famosa tertulia de la sombrerería de Funes. Tan murciano empezó a ser José Antonio Lozano que Antonio Oliver, en su libro Medio siglo de artistas murcianos, publicado en 1952, lo incluye como uno más de los pintores murcianos, junto a Garrigós, Clemente Cantos, que por cierto era de Ontur, Juan Bonafé, Mariano Ballester, Pedro Flores, Joaquín García o Hernández Carpe. A todos los efectos, es un pintor murciano. Tanto es así que su primera exposición, esa, en el año 1948, la hace en Murcia. Se la gestiona Luis Garay. Entonces era muy difícil exponer, salvo que vinieras del régimen, como venía Lozano, porque las exposiciones las patrocinaba el gobernador civil de la provincia y jefe provincial del movimiento. Ese es el catálogo de la exposición y la siguiente es la foto en la que se ve a José Antonio Lozano, el segundo por la izquierda, junto a las autoridades en la inauguración de esa exposición en Murcia. Por esa época, y puesto que estaba acudiendo a diario a las clases de Luis Garay, en cuya casa se quedaba frecuentemente a comer, conoció y empezó a tratar a Carlota, la hija única de Luis Garay y de Carlota. A tal punto que se hicieron novios y se casaron en el año 1953. Esta es la joven Carlota. Se casan en 1953 en la parroquia San Juan Bautista de Murcia. Viven al principio en Murcia, pero inmediatamente se trasladan ya a Yeste. El matrimonio tuvo 4 hijos. El primero murió a los pocos meses. La segunda hija es María Dolores.
María Dolores nació en Murcia, el tercer hijo, Pepe, ya nació en Yeste, y el cuarto, Luis, también nació en Yeste. Años 55, 56 y 57. Es la época en la que la personalidad de Lozano, el cariño y la amistad que tiene con todos los vecinos de Yeste, aconsejan a las autoridades que se le nombre alcalde. Estos son la pareja, no sé si antes de casarse o inmediatamente después. Están muy jóvenes los dos. Ahí están Garay, el señor que tiene el sombrero en las manos, suegro de Lozano. En medio está Carlota y al otro lado está Lozano. Esa foto está tomada en una Semana Santa en Murcia. Año 55, 56 y 57, en el que nacen los hijos. El 56 es un mal año para Lozano. En febrero muere su suegro Luis Garay y en marzo muere su padre Jesús Lozano. Garay había estado yendo habitualmente a Yeste, durante los veranos sobre todo, y el suegro y yerno pues salían a pasear a las montañas. Hay una buena cantidad de obra pictórica de los dos hecha en las afueras de Yeste, castillo, peñas, sierras. Incluso hacen carteles de las fiestas de San Bartolomé juntos o por separado, Lozano y Luis Garay. Es más, llegan incluso a hacer un mural conjuntamente en la ermita de Arguellite. Es decir, maestro y alumno, suegro y yerno, amigo y amigo, hacen una vida en común importantísima y muy intensa, tanto en Murcia como en Yeste. Se ven frecuentemente, los dos se saben pintores, hablan de pintura, pintan, pero el año 56 acaba con todas aquellas esperanzas. En esos años también, 53, 54 y 56, Lozano, que se inicia como cartelista, pinta los carteles de Feria de Albacete. En un momento determinado cae atrapado en la política y acepta ser alcalde de Yeste. Fue alcalde de Yeste, allí están Carlota, Lozano y dos niños que yo diría que, no sé si la niña es María Dolores, la que está de espaldas no, pero el niño sí puede ser Pepe, sí. Eso ya parece que es Yeste, en la época en la que él es alcalde, supongo. Fue alcalde desde el 56 hasta el 61 y fue incluso diputado provincial responsable del área de cultura y educación, turismo, etcétera, entre el año 58 y el 61. La política la deja en el 61 y ahora verán ustedes por qué. Durante su época de alcalde, aquí tenemos una foto oficial con las autoridades, con el cura y con el cabo de la Guardia Civil, en algunas fiestas de Yeste o de alguna pedanía. Deja la política en el año 61 porque se le ha metido en la cabeza un sueño. No solo quiere ser pintor, sino que quiere ser también galerista. Quiere abrir una sala de exposiciones y vivir de la pintura como pintor y como galerista. Se le ha metido en la cabeza la idea de abrirla en Albacete. Y en un momento determinado, dando de lado a la política, vende una de las fincas, la de Pinos Blancos, y con ese dinero se viene a Albacete con toda la familia, alquilan un local en la calle Carcelén número 6, y abre la sala estudio. Otra más. Esa sala estudio se abrió al público, fue la primera galería privada de exposiciones que hubo en Albacete. Hasta entonces solo era posible exponer en el Casino Primitivo y en sitios así. Es la primera sala. Se abre el 27 de mayo de 1961. Se inaugura con obra que él tiene almacenada. La segunda exposición será de Benjamín Palencia.
La tercera ya será suya y él empezará a exponer habitualmente en esa sala, donde además tiene en el rincón del fondo a la derecha el espacio que él dedica para su trabajo, en su estudio. Ahí está con un visitante viendo una de las exposiciones de la sala estudio. Y en la siguiente lo vemos con Benjamín Palencia, que fue el segundo que expuso en la Galería Estudio. Ahí están Lozano, Benjamín Palencia, el señor de las gafas es Antonio Andújar Balsalobre, director de la boda de Albacete, y el tercero es un notario, Rodenas, creo que se llamaba. El cuarto ya no lo distingo. La sala estudio fue durante muchos años, los casi 40 años que estuvo abierta, el centro neurálgico de la vida intelectual, artística y pictórica de Albacete. Por ahí han pasado todos los pintores de Albacete que han sido algo y que son algo. No solo los de Albacete, sino también pintores importantes de fuera que él traía. Me acuerdo ahora de Pancho Cosío, Genaro La Huerta, muchos más. De manera que el que no pasaba por la sala estudio parece que en aquel momento no era nadie. No solo para exponer, sino para hablar. Las tertulias eran habituales. Godofredo lo debe saber muy bien, porque los pintores amigos de Lozano paraban casi a diario por la sala estudio de una manera o de otra. Ese es el estudio que Lozano se montó dentro de la sala estudio, en ese rincón que he dicho al fondo, a la derecha de la sala, y ahí lo vemos trabajando en los primeros años de la década de los 60. Ahí está en la misma faena. Llegamos al año 1974, en el que se produce algo muy importante para José Antonio Lozano y para la pintura de Albacete. Alguien de Albacete, Miguel Soriano, metido en negocios de aquella manera, ha hecho dinero y ha decidido abrir una sala de exposiciones en Madrid que se llama Serrano 19. Las malas lenguas decían que para blanquear dinero. Yo no lo sé, eso no lo he podido constatar. El caso es que este Miguel Soriano contrató como hombre orquesta para poner en funcionamiento su sala a Tico Medina, el periodista que entonces era famosísimo porque era uno de los reporteros más importantes de España. ¿Por qué inauguran esta sala con pintores albaceteños? El propietario era de Albacete, pero Tico Medina no. Tico Medina lo que tenía era una liebre en Albacete. Estaba detrás de un obsequio, de un regalo. Quería que le regalaran una cueva en Chinchilla, como le regalaron una casa en Mojácar, o como le regalaron una casa en Ibiza, o como le regalaron tantas cosas. Y pensó que la mejor liebre que podía utilizar para conectar con aquella historia era proponer una exposición colectiva en Madrid. Los pintores de Albacete nunca habían ido a Madrid en plan de exponer en grandes galerías. Era la primera vez. Y hay un grupo de 10. Tico Medina le dice, le encarga a Lozano que elija, eran los 10 que deben ir a Albacete, y los elige. Creo que son Abel Cuerda, Juan Amo, Godofredo, González de la Oreja, Lozano, Martínez Tendero, Ortiz Saráchaga, Pedro Calvo, Pilar Belmonte y Alfonso Quijada. Esos, Pedro Castro, sí. Estos son los 10 que por primera vez desembarcan en Madrid y por lo visto, según las crónicas de la época, arman la Marimorena porque Tico Medina lo organizaba todo muy bien. Tuvieron grandísimos reportajes en toda la prensa nacional, en blanco y negro, en el ABC, en todos, y tuvieron las primeras críticas de críticos importantes como Enrique Azcoaga, García Viñolas o Alfredo Aracil. Aquella exposición fue muy importante y de aquellos 10 solo queda vivo Godofredo, que puede contar, y Pilar. Godofredo y Pilar. Y a ver, no sé dónde para, pero bueno. Bien, aquí, en la sala, el único de esos 10 es Godofredo, que sabe más que nadie de esas historias. Después de aquella famosa exposición,
que puso por las nubes la pintura de los pintores albaceteños, Lozano volvió a exponer en Serrano 19, esta vez de manera individual, en el año 77. Un periodista de Albacete le preguntaba entonces que por qué ir tanto a Madrid. Sebastián Moreno le preguntaba eso. Y Lozano respondió: Sebastián, en Madrid está la crítica. Por lo tanto, era necesario ir. Su exposición tuvo un gran éxito también, como lo había tenido anteriormente la de la colectiva. Tengo aquí unas líneas de García Viñolas que dice lo siguiente sobre la exposición que Lozano había llevado a Madrid. El paisaje que pinta no está hecho para ser pasto de brillos ni jolgorios estéticos, sino de sazonados silencios íntimos. En él no cabe ese narcisismo de mirarse en el agua de un río, porque la suya es tierra seca de pan llevar. La pintura de Lozano busca de la realidad sus fundamentos y no sus detalles, por ser más esencial que aparente. Y todo eso se nos dice en el lienzo con una gran franqueza, a cuerpo limpio y sin misterio que pueda encubrir la verdad. En el año 78, al año siguiente de esa exposición, tras una iniciativa que los pintores de Albacete habían tenido ante la administración, se concede a Albacete la creación del Taller de Artes Plásticas. El Taller de Artes Plásticas nombró como primer director a José Antonio Lozano. Era ministro entonces Ricardo de la Cierva. Y esa es la foto de la inauguración en la que aparecen todos los pintores de Albacete, junto a Lozano, el gobernador civil, que entonces era Juan José Barco, y el ministro Ricardo de la Cierva. Era algo que los pintores habían demandado para poder estudiar y trabajar y aprender. Uno de los alumnos de este taller fue Miguel Cano. Y Miguel Cano, entre otros, recuerda que su primera exposición en la sala de estudio se produjo de la siguiente manera. Antes había ido Miguel Cano, había llamado a la puerta a la sala de estudio intentando exponer allí. Voy a contar una anécdota que no sé si me autoriza, pero ya que he empezado la voy a contar. Lozano tenía fama de demasiado serio. Llaman a la puerta tenía un ventanal central con una reja, ni siquiera abrió la puerta, se asomó por el ventanal y Miguel Cano le dijo: mire usted, soy un joven pintor que quiere pintar y vengo a conocerle y a ver qué tengo que hacer, cómo se hacen las cosas aquí, que vea usted mi obra, me gustaría exponer en la sala de estudio. La respuesta de Lozano fue: está todo ocupado hasta el año próximo, y le cerró la puerta. Recuerda que ni nos abrió ni nos dejó entrar. Así era José Antonio Lozano. Sin embargo, unos meses después, siendo el director del taller, Miguel está allí pintando, estudiando, aprendiendo. Lozano pasaba por detrás de Miguel. Se quedaba mirando sus lienzos, seguía, daba un paseo, volvía. Veía cómo evolucionaba, miraba sus lienzos. Al día siguiente lo miraba por detrás. Y ya un día, dice Miguel, que estando él pintando, oyó desde el fondo del despacho del director la voz de Lozano diciendo: Miguel Cano, tienes un mes para exponer en la sala de estudio. Un año. Así que ya te puedes estar dando prisa. Así era José Antonio Lozano. Bien, el taller de artes plásticas terminó mal. Terminó mal porque, sin saber por qué, o sabiendo perfectamente por qué, aparecieron rencillas entre los propios pintores y hubo algunos que afearon a Lozano la forma en que llevaba el taller, algunos de los pintores jóvenes. Lozano no quería polémicas y ni corto ni perezoso presentó su dimisión. Vienen entonces una serie de exposiciones habituales, muchas de ellas en Albacete, en la Caja de Castilla-La Mancha, en el Ateneo, varias en la Caja de España, también fuera, en Benidorm, en Castellón, en Bilbao, en San Sebastián y en 1981 en Londres.
Lozano empezó en el año 1986 a escribir unos diarios, que ahora mismo están en mi casa, los estoy leyendo yo. Son 19 volúmenes en los que día tras día contaba todo lo que hacía, todo lo que veía y todo lo que opinaba de lo divino y lo humano. Son unos diarios adorables en los que está la esencia del más puro José Antonio Lozano. 19 volúmenes que interrumpió en el año 1982, cuando murió su mujer, Carlota. No se sintió con fuerzas ni para seguir escribiendo y de alguna manera se recluyó a pintar al quedarse solo. Carlota murió el 12 de junio de 1998. Había nacido en el 25, tenía por lo tanto 73 años. En el 93 tiene lugar la exposición de la Asunción, que Lozano calificó siempre como una de las mejores que ha hecho. Aquí le tenemos a él mismo colocando sus cuadros en esa exposición. Se suceden las colaboraciones con La Verdad porque se hace íntimo amigo de Ramón Ferrando, el director del periódico, a tal punto que ahí lo tienen con dos ayudantes conocidos pintando el mural de la redacción de La Verdad. El poema que hay al fondo escrito lo había manuscrito Ismael Belmonte y los dibujos del mural los había hecho José Antonio Lozano. En 1995, la Diputación organiza una exposición colectiva de 5 pintores en Vienne. Esos 5 pintores eran Lozano, Ángel González de la Leja, Alfonso Quijada, Miguel Cano y Carrilero, Antonio Carrilero. La exposición en Vienne fueron los pintores, naturalmente. La exposición en Vienne tiene una anécdota curiosísima que no puedo evitar relatarles, porque tiene que ver con la gastronomía, que era otra de las pasiones verdaderas de José Antonio Lozano. Tan aficionado era a la gastronomía, para que se hagan una idea, que fue el primer albacetense en suscribirse a la revista Club de Gourmets. Su afición a la comida era tan espléndida, era un bon vivant, un gran gourmet, que cuando formamos esta especie de banda de Lozano, las cosas sucedían más o menos de esta manera. Una tarde me llamaba por teléfono a casa y me decía: Andrés, ¿te comerías unas migas ruleras mañana en Nerpio? Yo le decía: me muero por comerme unas migas ruleras mañana en Nerpio. Y añadía: pues ahora mismo telefoneo a los enebros para que nos la preparen. Convoca tú a la banda. Y yo le decía: ¿quién quieres que conduzca? Porque había que preguntárselo todo. Y siempre decía: o Juanito Henares o Viquín. Viquín es Santiago Vico, que era otro miembro. Y de que son los 2 únicos que no beben. Una semana después, 2 semanas después, llamaba por la tarde: Andrés, ¿qué te parece si mañana nos vamos a Almansa y nos comemos unos gazpachos en el Pincelín? Me parece magnífico, maestro, no tienes más que decirlo. Pues llamo ahora mismo, convoca a la banda, mañana a las 11 en la puerta de mi casa. Y así era todo. Pues cuando estamos en Vienne, yo quise sorprenderlo personalmente. En Vienne estaba y está el que ha sido durante muchos años el mejor restaurante del mundo, Paul Bocuse, dirigido por Paul Bocuse, que ha sido el papa de la gastronomía nueva en las últimas décadas. Muchos de ustedes lo conocerán. Pero nunca habíamos pensado que podríamos nosotros acabar en Bocuse. De manera que yo reservé mesa, sin decirle nada a él. Y cuando estábamos en Vienne, después de las fotografías oficiales, la inauguración, los actos oficiales, le dije: nos tenemos que ir. ¿A dónde vamos? Nos vamos a Lyon a comer, que tenemos mesa reservada. Dice: ¿no habrás reservado en Bocuse? Dije: pero justamente, a Bocuse nos vamos. Pero está muy feo que nos vayamos así de buenas y que dejemos aquí a la comitiva sin organizar y tú y yo desaparezcamos. Dice: lo tengo previsto.
lo tengo pensado. Dice, yo tengo un primo en Lyon. Les decimos que vamos a ver a mi primo, que me ha llamado mi primo y que vamos a verlo y nos vamos a Lyon. Y eso hicimos, les mentimos, mi hermano Candelario se quedó al frente de la organización, pero Lozano nos dijo a todos que teníamos que ir a ver a su primo que lo acababa de llamar a Lyon y nos fuimos a Lyon a comer a Bocuse, él y yo. Él escribió luego en su diario lo siguiente: ya sabes tú que lo pasamos muy bien y que eso es algo irrepetible. No volvería nunca para no empañar aquella impresión de entonces. Esa es, ahí estamos en Bocuse. Fue una sorpresa enorme porque cuando creíamos que iba a ser alguien inaccesible, Paul Bocuse nos recibió personalmente, nos atendió y se fotografió con nosotros. A veces recuerdo aquello que dejamos, exhaustos, Andrés y yo, y que recordaremos hasta la consumación de los siglos como algo irrepetible. No debemos volver a Bocuse, en Lyon, una de las ciudades más bellas de Francia. Hemos regresado a Vienne en tren, dicen sus diarios, para evitar aquellas paradas del autobús. Caemos como dos fardos en la cama hasta que nos telefonea Candelario porque esta noche nos esperan a cenar en la Casa de España. Y así eran las cosas. En los últimos días de diciembre del 96 y los primeros del 97 tuvo lugar una exposición en el Museo de Albacete, que es la siguiente, que se titulaba Familia de pintores. Había cuadros de Luis Garay, de José Antonio Lozano y de Luis Lozano. Y esta es Carlota entonces. Carlota había sido hija de pintor, había sido esposa de pintor y ahora era madre de pintor. Conocía, por lo tanto, el mundo de la pintura y de la vida bohemia y difícil de los pintores como nadie. Esta debe ser una de las últimas fotos de Carlota. Ese año de 1998 en el que Carlota muere, la única noticia buena que tiene José Antonio Lozano es que el 18 de diciembre lo nombran miembro del Instituto de Estudios Albacetenses. Él había tomado la decisión de dejar de escribir y de encerrarse a pintar. Y nos metemos de matute en el siglo XXI. Lozano ha vivido la monarquía de Alfonso XIII, ha vivido la dictadura de Primo de Rivera, la república, la guerra, la posguerra, la transición y la democracia. ¿Qué puede esperarle, qué puede traerle el siglo XXI? Lo que le espera son los reconocimientos. Empiezan entonces todos los reconocimientos. En el 2004, albacetense distinguido por la Asociación Cultural de la Peña de Albacete en Madrid. En el 2005, nueva exposición en Caja España. En el 2006, Murcia, adelantándose a Albacete, como siempre había hecho, lo nombra académico de Bellas Artes de Murcia. En el 2007, como consecuencia de aquel nombramiento, ya a instancia de Godofredo Jiménez, que fue su principal impulsor, un grupo de amigos nos reunimos y organizamos lo que luego fue un homenaje en el Casino Primitivo que reunió a más de 100 amigos. José Antonio Lozano decía que no podía imaginar que tuviera tantos amigos, los tenía y muchos más. Después de aquel homenaje, declaración institucional de reconocimiento en el Castillo de García Muñoz, algo así como nombramiento de hijo albaceteño ilustre. Hijo predilecto de Yeste en el 2008. Hijo adoptivo de Albacete en el 2010. En el 2008 hace su última exposición en vida en el museo local. No ha habido otra desde entonces hasta esta que hoy o ayer o mañana se clausura en la Librería Popular, formando parte ya del Año Lozano. A partir del 2012 la salud empieza a flaquear. Tiene ya entonces 93 años. Acaba de sufrir un ictus y le ha quedado un ligero mal movimiento en la mano derecha. No sabe si podrá seguir pintando o no sabe pintar y está muy preocupado. Felizmente recuperó el pulso, aquello no fue nada y volvió a pintar como el primer día. Pero la salud
va mermándole las fuerzas. De tal modo que a pesar del interés y el cuidado de la familia que viven con él, le ponen gente para que lo cuide. Llega un momento en que Lozano ya no puede seguir estando de pie y se le ingresa en la residencia Vital Parque, donde sigue pintando. Sigue pintando porque no sabe dejar de pintar y porque si deja de pintar se muere. En la sala, en la habitación que le han adjudicado, con 2 camas, la familia consigue que retiren una de las camas y en ese espacio le pongan a él un pequeño taller para seguir pintando con su caja de pintura, con sus caballetes y con todo lo que necesita para seguir pintando. Este es él en esa sala pintando. Como estaba un poco sordo, cuando no se ponía el sonotone, podías entrar a la puerta de su habitación y él no oía el ruido ni oía el chas de la máquina, y era cuando le hacíamos estas fotos traicioneras que demuestran que pintó hasta el último día de su vida, porque Lozano murió con los pinceles puestos, si puede decirse así. Murió el 28 de diciembre de 2014 con los 95 años ya cumplidos. Me gustaría finalizar con unos versos que creo que le van muy bien a esta situación de su muerte. Son versos que Jorge Manrique escribió, los 6 últimos versos de Jorge Manrique a las coplas a la muerte de su padre. Dio el alma a quien se la dio, el cual la dio en el cielo en su gloria, que aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria. O estos otros versos de Fray Luis de León en la misma línea. Roto casi el navío, a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. Nada más, estas son algunas de las 4 o 5 cosas que yo ya les digo que sabía de José Antonio Lozano y que se pueden contar. Gracias por su atención, su generosidad y su benevolencia. Muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta, yo soy capaz de respondérsela antes de las 8 que nos obligarán a salir, con mucho gusto. Gracias. Bueno, pues debe ser que lo he explicado con suficiente claridad y nadie tiene ninguna duda. Esas son las cosas que hicieron de Lozano no solo un artista irrepetible, no solo un pintor irrepetible, sino un hombre, una persona y un amigo irrepetibles, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. ¿Eh?